Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de este canal Cristian Toriasi de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana. Bien, vamos a tratar en este video el tema de la ley. ¿Estamos los cristianos hoy, los que hemos nacido en Cristo, los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, la llenura del Espíritu Santo y estamos bajo la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Estamos sujetos a la ley de Moisés, a la ley moral, a la ley ceremonial, a la ley de justicia del Antiguo Testamento? Bien, todas estas cosas vamos a estar dirimiéndolas en este video. Una de las causas es que he estado reflexionando acerca de la popularidad que hoy se da sobre ciertos o que tienen ciertos predicadores de prácticas y denominaciones que podríamos caracterizar como legalistas, es decir, que se sujetan a la ley y que esa sujeción a la ley de Moisés la enmascaran con un manto de denominacionalismo, de escrituras tomadas sin contexto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tal vez con frases como es bueno y trae prosperidad al creyente estar sujeto y guardar la ley de Dios. Sí, y puedo mencionar alguno como el pastor adventista Alejandro Bullón, que muchos cristianos evangélicos no adventistas lo escuchan, lo siguen, y por ahí no reparan en indagar que su trasfondo es dentro del contexto del error del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Como dije, volver a la sujeción de la ley del Antiguo Testamento. Una de las cosas que caracteriza a la Iglesia de Cristo es que no estamos bajo la ley. Antes de comenzar, quiero abordar este tema desde la misma Escritura, ¿sí? Para que tengamos nosotros la tranquilidad, que es la misma palabra la que nos va a guiar en cuanto a este asunto, ¿sí? Y también hay otros errores aún más graves, ¿no? Porque por ahí el adventismo habla de guardar el sábado o de algunas leyes dietarias, o por ejemplo la secta de los testigos de Jehová con la prohibición de donar sangre, malinterpretando textos que hablan acerca de no comer sangre, que no tienen nada que ver con la donación de sangre, y ahí está hablando de animales, ¿sí? Y también para que nos podamos precaver del error de los legalistas que llegan al punto de querer afirmar que pertenecen a alguna estirpe de las tribus perdidas de Israel, de las 10 tribus perdidas, y que pastores que se dejan crecer la barba. Yo no me dejo crecer la barba porque soy legalista o porque soy judío cristiano. No, me dejo crecer la barba porque me gusta, simplemente me gusta. Pero hay algunos que se dejan crecer más todavía porque dicen que así es un verdadero pastor o maestro de la palabra de Cristo, y se ponen un manto y usan el gorrito y la bandera de Israel atrás, y todos los cultos son con danzas y panderos judíos. Yo no estoy en contra de eso. Es más, yo siempre lo dije, yo creo que Dios tiene algo especial para su pueblo Israel, pero la iglesia no es Israel. Esa es una distinción clara, por ejemplo, en los que tenemos la visión escatológica dispensacional. Entonces,
nosotros no nos podemos volver a sujetar de ninguna manera, por más inocente y por más cosa buena que le veamos, no nos podemos volver a sujetar a la ley. La ley ya fue cumplida en Cristo a plenitud. Nosotros estamos en Cristo. Quiero empezar presentando lo que dice la Escritura acerca de esto. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 dice, voy a leer en la versión BTX, ¿sí? Romanos capítulo 7 dice, ignoráis, hermanos, porque hablo a los que conocen la ley. Le está hablando a los judíos y a los gentiles que conocían la ley en la iglesia de Roma. Que la ley se enseñorea del hombre mientras vive. Fíjense que esto da a entender algo que aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento y también del Antiguo, que quien vive para cumplir la ley o quiere cumplir la ley debe ser enseñoreado por la ley. Por la ley. Y acá vamos a ver que nunca vemos una distinción, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las distinciones, pero a manera didáctica, pero en la Biblia no vemos una distinción. A veces se especifica ciertas cosas de la ley, pero no vemos una distinción. La ley para Pablo como judío era tanto ceremonial, moral y de justicia del pueblo de Israel. Y teniendo en cuenta eso como contexto en lo que el apóstol Pablo va a decirnos acá en este capítulo 7 de su carta a los romanos, profundicemos en lo que nos dice. Fíjate lo que dice el verso 2. La mujer, porque la mujer, ahora Pablo va a hacer una analogía al matrimonio. Dice, porque la mujer casada está ligada por ley al marido que vive. Pero si el marido muere, o sea, por ley está ligado, si contrae otro tipo de relación mientras el marido vive, queda condenada bajo la ley al adulterio, a la condena al adulterio, y es pecado. Pero acá dice, mientras vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Entonces Pablo acá quiere que nos detengamos en esto. Mientras vive el marido, está sujeto al marido por la ley. Pero cuando el marido muere, dice acá en esta analogía, queda libre de la ley que lo sujetaba al marido, de la ley del marido. Y fíjate lo que dice el verso 3. Así que mientras viva el marido, se la llamará adúltera, si llega a ser de otro varón. Pero si muere el marido, es libre de la ley, hasta el punto de no ser adúltera si llega a ser de otro varón. Así, y acá viene la parte importante, que es la aplicación clara del apóstol Pablo acerca de que si estamos o no sujetos en Cristo a la ley. Dice, así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir, dice, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, del Mesías. El Mesías, como dijo Jesús, Él es el que cumple la ley. Por tanto, cuando Él muere, cuando Él da su vida por vos y por mí, por toda la humanidad, ¿qué dice acá? Para que llegarais a ser de otro, del cual fue resucitado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Es decir, que al morir Él como el sublime representante de la ley, morimos con Él a la ley. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley.
a fin de dar fruto para muerte. Pero ahora que hemos sido libertados de la ley, porque murió aquel que representaba la ley de parte de Dios, y resucitó en un nuevo estado, una nueva forma, en la resurrección gloriosa. Pero Pablo no sale de esta analogía, dice, porque ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. La muerte del marido hace libre a la mujer para casarse con otro, y al ir con otro no viola la ley del marido porque murió y está libre de casarse con otro. Cuando Cristo muere en la cruz de forma perfecta, siendo el perfecto sacrificio y además el sumo sacerdote ideal que puede perdonar nuestros pecados, cumple perfectamente la ley. Y la sujeción a la ley, no a la ley ceremonial solamente, no a la ley moral solamente, o de justicia israelita solamente, o de tradiciones, a la ley. No estamos más sujetos a la ley con obligación so pena de cumplirla. Acá no estamos hablando de que si vos como cristiano no cumplís la ley no sos salvo. Acá estamos hablando de que la ley ni siquiera es como complemento, porque Cristo cumplió la ley en su totalidad. Por eso no podemos decir, como dice, estuve viendo algunas de las enseñanzas de este hermano Alejandro Bullón, que está siendo muy popular entre muchos cristianos evangélicos, incluso en mi denominación, la Iglesia del Nazareno acá en Argentina, que dice que nosotros tenemos que vivimos bajo la gracia, pero para ser prosperados tenemos que seguir cumpliendo la ley. De ninguna manera, porque tenemos que entender que detrás de Bullón hay un contexto del adventismo que dice que vos tenés que observar el sábado, y si no observas el sábado estás pecando contra Dios. Y te dicen también que no tenés que comer carne, que no tenés que tomar algunas bebidas específicas, que tenés que seguir ciertas dietas. Eso no tiene nada que ver con la novedad de vida en Cristo. Las dietas son buenas para el cuerpo, pero no cambian nuestra posición delante de Dios. ¿Sabes lo que cambia tu posición delante de Dios? Cuando vos le das la espalda a Él. No porque te deje la barba larga, te pongas una cosa en la cabeza, uses un gorrito, una bandera específica, o aprendas una danza cultural y alabes a Dios con esa danza cultural. No, porque hoy estamos bajo la gracia. Bajo la gracia de Cristo, no sujetos a la ley. Vamos a ver el tema de estas distinciones que no la hace la Escritura, salvo algunas cosas muy específicas, pero no las hace la Escritura, sino que se ha hecho a lo largo del tiempo en cuanto quizás a una manera didáctica. Pero algunos dicen, no, Cristo solo abolió la ley ceremonial. Vamos a ver que también la ley moral. Pero vos podés decir, pero pastor, si se abolió la ley moral, entonces no tengo que cumplir los 10 mandamientos. No, porque Cristo la abolió cumpliéndola. Y cuando vos recibís la gracia de Dios por medio de Cristo, entrás en la plenitud del cumplimiento. Ya no por la obligación, sino por amor. Por amor, por la ley del amor. Como dice Pablo en Gálatas, la fe que viene por el amor. Cristo opera en tu vida de tal manera que ya no vas a dar falso testimonio, ya no vas a desear la mujer de tu prójimo, lo que tu prójimo quiere, sino que Cristo va a comenzar a reinar en tu vida y va a empezar a
por medio de su Espíritu, a darte el poder para vivir conforme a lo que Él quiere, a su mandamiento. Y su mandamiento no son los 10 mandamientos, su mandamiento es vivir en amor, que es el cumplimiento de los 10 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Allí cumplimos toda la ley, dice Pablo. Pero vamos a ver estas distinciones. Esperen que quiero sacar esto que me va a ralentizar la compu. Ahí está, esperen un cachito. Ahí, vamos a sacar esto. Vamos a ver algunas de estas distinciones. ¿Por qué? En principio tenemos que entender qué es la ley de Moisés o la ley del Antiguo Testamento. Y tenemos que entenderla como aquel conjunto de ordenanzas, de normas, de formas de vida que tenían el propósito de asegurar que el pueblo de Israel, el pueblo sacado de Egipto, reflejara esa condición como pueblo que fue escogido por su Dios, que fue apartado por su Dios para ser un pueblo especial, no por sí mismo, sino por la gracia de Dios. Y esto abarca el comportamiento moral, su posición como ejemplo hacia o frente a otras naciones, y también los hábitos y formas que reflejen la santidad de Dios y también muestre qué es aquello que a Dios le desagrada. Entonces, en un intento de comprender mejor la ley, que comprende todo esto, se ha hecho distinciones, por ejemplo, entre la ley moral, la ley ceremonial y la ley de justicia del pueblo de Israel. Vamos a ver el tema de la ley moral, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, pero la ley moral persiste, ¿pero en qué condición persiste? Porque yo tengo que entender qué significa la ley moral, ¿no? La ley moral, o conocida en hebreo como Mishpatim, se refiere a la justicia y juicio y se traduce en general como ordenanzas. Se dice que el Mishpatim se basa en la naturaleza santa de Dios. Como tal, las ordenanzas son santas, justas e inmutables, según este contexto, para Israel. Su propósito es promover el bienestar de aquellos que viven bajo estas Mishpatim, porque son varias. El valor de las Mishpatim se considera en el contexto de vivir de una manera que agrade a Dios y agrade a los hombres. Esta ley o Mishpatim comprende reglamentos sobre la justicia, el respeto, la conducta sexual y también incluye a los 10 mandamientos. Y obviamente sanciones por no obedecerlas. La ley moral no lleva a la gente hacia Cristo, sino que ilumina el estado caído de toda la humanidad, porque obviamente Dios da los lineamientos por dónde debemos ir, porque esa es la ley, y cuando nos paramos frente a esos lineamientos, se muestra nuestra naturaleza pecaminosa, como vemos en toda la disertación que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Ahora, en las iglesias hay una gran división en cuanto a cómo se aplica la Mishpatim en nuestra forma de vivir en Cristo. Muchos creen que la afirmación de Jesús de que la ley seguirá vigente hasta que la tierra desaparezca, allí en Mateo 5:18, lo voy a leer. Mateo 5:18.
dice, a ver, esperen. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, este texto, muchos lo pueden usar para diciendo, no, la ley moral, la ley ceremonial, y se puede incluir acá, es eterna, o es hasta que Dios comience la nueva creación. Pero fíjate lo que dice la última parte del versículo, dice, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Y este cumplimiento engloba la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, que nos hace libres de la ley, y también tiene que ver con la gracia manifestada hacia el pueblo de Israel y la renovación de los israelitas de los ciertos sacrificios y ciertas ceremonias que están allí en Ezequiel capítulo 40 en el templo del milenio, pero eso tiene que ver solo para Israel. Nosotros debemos entender el contexto del Evangelio de Mateo. El contexto del Evangelio de Mateo es antes de Pentecostés. En Pentecostés comienza a regir el nuevo pacto, después de la muerte y resurrección del Mesías, tal como lo vimos en Romanos 7, muere el marido, somos libres de la ley. Comienza la nueva ley a regir, la ley del amor en Cristo, que implica el cumplimiento total de Cristo en su obra por nosotros. El cumplimiento total y absoluto. Y ahora, esto obviamente, como este texto habla acerca de el final de los tiempos, tiene que pasar todavía el milenio. Nosotros entendemos, o si entendemos desde una hermenéutica gramático-histórica teológica literal, ha de ocurrir la restauración del verdadero templo en el milenio para los judíos, ¿sí? Como una especie de recordatorio de la gracia de Dios, pero solo para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, muchos dicen que la ley moral no va a desaparecer por este pasaje, pero como tenemos el versículo 17 que dice, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Y está concatenado con lo que dice el verso 18 en cuanto a que se va a dar el cumplimiento pleno de la ley. Por eso no pasará ni una iota ni un tilde de la ley hasta que se dé el cumplimiento perfecto. La obra de Cristo, otra vez, la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección nos habla de la plenitud del cumplimiento de la ley hasta que se cumpla lo que falta, que es lo que dice Ezequiel capítulo 40. Bien, entonces, ¿no estamos o no estamos bajo la ley moral? Sí estamos bajo la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2, espero que lo voy a leer. Gálatas 6, Gálatas 6, esperen por favor, así. Gálatas 6, verso 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo. Este cumplimiento se da en el cumplimiento del amarnos los unos a los otros
como Cristo nos ha amado. En esto dijo Jesús, en ese momento en que Él se estaba yendo y se estaba despidiendo de sus discípulos, dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos. El mundo va a conocer que sois mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Otra vez, el cumplimiento de la ley, la vida bajo la ley, implica en Cristo vivir en amor, no sujeto a ordenanzas, ni ceremoniales, ni morales, porque si tuviéramos que cumplir al pie de la letra, diciendo que aún persiste la ley de los 10 mandamientos en el sentido estricto de lo que esto significa, ¿sí? Nosotros tendríamos que sí o sí hacer las ordenanzas del sábado. Tendríamos que no solo tener culto y tiempo de alabanza el sábado, sino que no hacer absolutamente nada el sábado, porque estaríamos otra vez bajo el señorío de la letra de la ley. Pero como vimos, Cristo murió y no estamos más bajo el señorío de la letra de la ley, ni de costumbres, ni lo que tiene que ver específicamente con la moral, la ley moral. Ahora, esto no significa que nosotros pequemos, no significa que pecamos. Romanos capítulo 6, porque uno dirá, bueno, entonces no estoy sujeto a los 10 mandamientos, entonces puedo adulterar, puedo hurtar, puedo desear lo que el otro tiene. No, de ninguna manera. Fíjate lo que dice Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecamos? Pues no estamos, o pequemos, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. De ninguna manera. La ley moral se cumple en Cristo Jesús. Y si vos querés ver específicamente cuál es esa ley moral que se cumple en Cristo Jesús, lo tenés bien aclarado en la revelación del Nuevo Testamento, en lo que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento para guiarnos conforme a la ordenanza del amor. Y vamos a apostar más fuerte. Esta ley, que la podríamos llamar ley moral como ordenanzas, fue cumplida de tal manera por nuestro Señor Jesucristo que esperen que lo voy a buscar, en lo que sería la legalidad y señorío de esta ley, ya no lo tenemos que cumplir como lo cumplían los israelitas. Efesios capítulo 3, esperen, lo voy a leer acá. Efesios 2, perdón, 2 a partir del verso 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. La obra hecha por nuestro Señor Jesús en la cruz. Y dice, verso 14, porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y en qué consiste esta pared intermedia? Lo explica el versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades,
La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley, aboliendo en su carne las enemistades. Otra vez, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este versículo es clarísimo. Es claro lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Nosotros vivimos en Cristo bajo la ley del amor. Y en la ley del amor en Cristo no estamos sujetos a las ordenanzas de la ley, a las mishpatim. Y sí, incluye los 10 mandamientos. Quizá esto es lo más difícil de entender. Porque algunos dirán, bueno, sí, no, sé que Cristo abolió la ley ceremonial y la ley de justicia. Ahora vamos a hacer un poquito de la ley ceremonial. Pero yo estoy sujeto a la ley moral. Sí, estoy sujeto a la ley moral en Cristo. En Cristo. Estoy sujeto a la ley moral en Cristo, no a las ordenanzas o mishpatim. Y ahora, los 10 mandamientos se traducen en Cristo en el amarlo a Él con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando amamos a Dios no va a haber idolatría y el amor de Cristo que es derramado por su Espíritu nos va a llevar a la verdadera adoración que es en espíritu y en verdad. No va a haber otro Dios. Él es el único Dios y yo amo a Cristo con todo mi ser. No va a haber necesidad de juramentos porque mi vida está en la verdad que es Él. Él es la verdad. También nosotros vamos a honrarlo todos los días. Nosotros tomamos como tiempo especial el primer día de la semana porque celebramos la victoria de Cristo. Pero nosotros no estamos sujetos a ningún sabbat, porque la intención del sabbat era la de poner a Dios primero entre todas nuestras ocupaciones y traer descanso a la vida del pueblo, y nosotros descansamos en Cristo, en el reposo de Cristo. Descansamos en Él, no estamos sujetos a las ordenanzas ni castigos de lo que implica el Shabbat. Esto es fundamental porque los adventistas nos dicen que si vos no estás en el Shabbat, o sea, no honras el Shabbat tal como dice el Antiguo Testamento, estás pecando contra Dios. O no comes ciertas cosas, o comes cosas que Dios prohíbe, estás pecando contra Dios. Y obviamente eso fue abolido en Cristo Jesús. Nosotros vivimos bajo los 10 mandamientos en Cristo Jesús. En Él vivimos bajo los 10 mandamientos, en la ley del amor. La ley ceremonial, denominada Chuká en hebreo, que tiene que ver con la costumbre de la nación de Israel, la podemos encontrar bajo el término de estatutos. ¿Sí? Estos estatutos enfoca la atención del seguidor en Dios. Se incluye instrucciones para restablecer el proceder correcto con Dios, sacrificios, ceremonias, lo que es puro, lo que es impuro, las memorias de la obra de Dios en Israel, las fiestas y todas esas normativas específicas, ¿no? Restricciones dietéticas, de vestuario, de tiempos, etcétera, ¿no? Que para nosotros es claro que apuntaban a ser tipos de Cristo, del Mesías que había de venir y que en él
se cumple, en su venida se cumple toda la ley ceremonial. Nosotros no estamos sujetos a la ley ceremonial. La iglesia no es Israel en el sentido estricto. Las festividades como la de la semana, la Pascua, no aplican a los hijos de Dios en Cristo Jesús. Veamos Gálatas 3, 23, 25. Gálatas 3, 23, 25. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Fíjense que acá Pablo habla de la ley como los estatutos, ¿sí? No hay distinción. Moral la ley moral, ceremonial y de justicia. No hay distinción acá. Dice, antes que viniese la fe en Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ya ha sido nuestro ayo, es decir, esa persona que cuida, esa persona que guía, esa persona que sería hoy una especie de maestro particular, ¿sí? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿sí? Nos lleva a Cristo. ¿Y qué dice el verso 25? Pero venida la fe, es decir, la fe en Cristo que nos justifica, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Pues todos sois hijos de Dios. No somos más hijos de la ley, no somos hijos del ayo. El ayo nos tiene que llevar. Ese esclavo, el ayo era un esclavo que llevaba o conducía en el saber, en el buen proceder al niño del amo, ¿no? A los niños del amo. Ese sería una especie de maestro particular, alguien que cuida a los niños, que los instruye. Bueno, Pablo utiliza esta analogía mostrándonos que no estamos bajo el ayo, no estamos bajo la ley, no somos hijos de la ley, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Por eso, no observamos ninguna de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, ni comida kosher, no, puedes comer queso con carne, sí, siempre y cuando llevando las restricciones que están en el Nuevo Testamento que hablan o que infligen la ley del amor. ¿Cuáles son estas? Si tengo un hermanito débil, no tengo que, por mi libertad, lastimar al hermanito débil. Prefiero coartar por ese momento mi libertad. Eso es lo que está haciendo, o dice Pablo allí en Romanos, cuando estaba esta diferencia entre los cristianos de origen judío en la iglesia de Roma y los cristianos gentiles. Los cristianos gentiles sentían toda la libertad y Pablo apoyaba eso, pero él les dice, es preferible que ustedes se abstengan de aquellas cosas frente a estos hermanos débiles y les ayuden a crecer, para que después todos puedan disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. Por eso, hoy no es necesario que todos tengamos que aprender danzas judías, que nos dejemos las barbas largas. Si querés dejarte la barba larga porque te gusta dejarte la barba larga, dejate la barba larga, pero no porque vos como maestro, pastor, tenés que ser de esos hashidín, de esos que se dejan la barba enrulada. No, de ninguna manera, porque no pertenecemos al pueblo de Israel. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. No es necesario aprender hebreo, no es necesario aprender arameo, de ninguna manera. Tenemos que predicar el evangelio en nuestros idiomas. Nosotros respetamos al pueblo de Israel, respetamos al pueblo judío, los amamos en Cristo Jesús, pero no estamos sujetos bajo la ley, estamos bajo Cristo, en la ley del amor que es en Cristo Jesús.
creo que ha sido claro, no voy a profundizar el tema de la justicia porque obviamente ya no estamos bajo esa justicia, ¿no? Cuando una mujer hoy en nuestra iglesia o un hombre caen en adulterio, no los vamos a apedrear hasta la muerte. Porque existe la posibilidad de remitir el pecado, de que el pecado sea cubierto por la sangre de Cristo a través de la amonestación, el discipulado, a través de guiar al pecador hacia Cristo. Y que el pecado sea diluido, sea limpiado por la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto, pastor? Que tenemos que dejar de enseñar sobre el libro de Deuteronomio, no podemos predicar sobre números, no, porque nosotros vemos a Cristo lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tenemos que entender que la ley es preparatoria, es ese ayo que nos lleva a Cristo. Nosotros no estamos sujetos bajo la ley, estamos sujetos bajo el amor en Cristo Jesús. ¿Significa que no hay restricciones? No, no significa que no hay restricciones. Significa que por amor yo no debo lastimar a mi Dios pecando. Si lo que le agrada a mi Dios es que mi relación como hombre sea con una mujer en el matrimonio, yo debo cumplir eso por la ley del amor, porque lo amo al Señor, porque entiendo que Él me amó primero, porque lo amo al Señor y Cristo obró en mi vida. No voy a desear desmedidamente lo que tiene mi prójimo, porque sé que eso me va a dañar a mí y no me va a ayudar en las relaciones interpersonales con mi prójimo, porque el gran mandamiento dice: amarás a tu prójimo como te amás a vos mismo. La ley del amor en Cristo, incrustada, ya no en tablas, dice Pablo, sino en los corazones. Por eso no tenemos que modificar nuestras iglesias o templos en sinagogas, ni hacer ninguna de esas cosas que muchas iglesias hoy lamentablemente hacen y que no ayudan al crecimiento de las personas en Cristo. Es más, enmascaran todo eso, enmascaran quizás una vida lejos de Dios. No, yo estoy bien porque, no sé, me visto de una manera, me dejo la barba de cierto largo, como ciertas cosas, no como carne con queso, no. Eso está para el pueblo de Israel, no para la iglesia, no para aquellos que hemos sido renovados en Cristo Jesús. Así que espero haber sido claro y me gustaría que tengamos presente que no todo aquel que dice palabras bonitas y detrás de esas palabras encierra legalismo, cosas que no dice la Biblia, como por ejemplo de guardar el sábado so pena de condenación eterna. Eso fue un invento de esa pseudo profetisa Ellen White, que los adventistas siguen llevando ese error, que no tenemos que volver a la ley, no estamos sujetos a la ley, no tenemos que hablar hebreo, no tenemos que buscar nuestra genealogía en Israel, no tenemos que leer la Biblia en hebreo ni en arameo, no tenemos que dejar de decir Jesús para decir Yeshua, no, porque estamos en Cristo Jesús, libres de la ley, con la ley cumplida a plenitud y viviendo la plenitud de la ley, que es el vivir en esa cercanía profunda con el Padre Celestial. Es lo que intentó Jesús durante su ministerio, hacer que entendieran los fariseos y muchos del pueblo, y no lo quisieron entender. Que Él vino a dar
o a mostrar el corazón de la ley, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser, entregado a Él, y nosotros por nuestro pecado no podíamos solos. Cristo derramó su sangre para que eso pueda ocurrir y hoy podamos ser cercanos, como vimos allí en la carta de Pablo a los Efesios. Somos acercados. Nuestra imposibilidad es subsanada, es sanada, y hoy nosotros somos cercanos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Dejamos de cumplir los 10 mandamientos y vivimos en pecado? No, no es la conclusión, es todo lo contrario. En Cristo vivimos los 10 mandamientos a plenitud. No en el contexto en el cual Dios le exigió a su pueblo Israel. No en ese contexto, sino en Cristo Jesús, donde se cumple la ley del amor. Bien, espero que haya sido claro. Si tenés alguna duda, ponela ahí en los comentarios. Puedes preguntar, puedes estar en contra, argumentar con mucho respeto y amor. Si me equivoqué, porque seguramente he tenido un montón de errores, por favor, déjamelo ahí en los comentarios. Si llegaste hasta el final de este video, te lo agradezco. Si te es de bendición, te pido que dejes un like y te suscribas si no sos suscripto, y que hagas doble clic en la campanita para que te puedan llegar los avisos de parte de YouTube de los nuevos videos que voy a estar levantando. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.